Master Mind prácticamente saltó mientras buscaba a sus compañeros y a Kacchan, con su musicinator de fondo cargando la bolsa de botín para él. Manteniendo un ojo en la cámara del dron, cambió a su radio de supervillano. Entonces, ¿cómo va todo? Me dispararon con una bala de frijol en el estómago, gimió Inklot. Están planeando algo, no hay duda de eso. Ocupado, respondió Golden Green. Master Mind lo escuchó disparar un rayo láser después de eso, así que lo dejó pasar. Ida parece haber activado su gem. Le fue interrumpido por el sonido de una sierra circular surcando el aire. Master Mind hizo una mueca. Ok, genuinamente pensé que no iba a hacer eso, y lo siento por mis propias adiciones. ¿Qué fue lo que hizo una mueca cuando una explosión interrumpió a Gentle? Sí, definitivamente no debería haberse pasado con algunas de las sugerencias. Mei era increíblemente linda cuando sugería formas de mutilar a su alter ego. Bueno, debería estar bien. Solo intenta atraparlo con un empo, casualmente, presiona el interruptor de apagado, ¿de acuerdo? Es más fácil decirlo que hacerlo. Jadeó la brava, antes de que un chorro de un lanzallamas la hiciera huir con un grito de pánico. Shouto y sus amigos parecen estar pensando en una estrategia. Aunque no estoy segura de cuál es, informó Lady de Winter, sonando tensa. Los tengo acorralados por aquí. No, no los tienes, están escapando. Cállate tú. Ruiz se alternaba entre responder y discutir consigo mismo. El mío se escapó, pero he logrado rastrearlos. Veamos si logran escapar, canturreó Mr. Warp. Master Mind sonrió ampliamente. Parece que todo va bien. Solo recuerden, denles una oportunidad de intentar pasar, de lo contrario se verá mal. Lo sabemos, coreó la Liga de Supervillanos, antes de volver a sus peleas. El propio Master Mind sonrió afectuosamente a su equipo. Luego, uno de sus drones fue derribado por una explosión, y su sonrisa se convirtió en una mueca salvaje. Bueno, es hora de ponerme con mi propio examen. Muajajaja. Minoru verdaderamente, se preguntaba qué había hecho para merecer esto. Podía admitir haber mirado subrepticiamente debajo de las faldas de las mujeres, comprar hentai no oficial de héroes profesionales y otras travesuras pervertidas de ese tipo antes de emprender un viaje de automejora. Pero seguramente eso no merecía tener que lidiar con ácido y Kaminari en sus exámenes de mitad de periodo. Habían logrado perder a Mr. Warp a través de una combinación de esquivas a alta velocidad, disparos a ciegas para desequilibrarlo y pura suerte tonta. Ahora, todo lo que tenían que hacer era escapar. Eso era más fácil de decir que hacer. Ok, necesitamos girar a la izquierda aquí. Gritó Ácido, señalando dramáticamente. No, es por el otro lado. Argumentó Kaminari, tomándose un momento para ajustarse sus gafas completamente innecesarias. Estoy seguro de ello. No es que el plan en sí fuera malo. No podían vencer a Mr. Warp ni agarrar la bolsa, así que retirarse tenía sentido. De hecho, era un gran plan. Las cosas se desmoronaron porque, sorprendentemente, ponerse gafas no los hacía más inteligentes. Aún así, Minoru no quería que ninguno de ellos reprobara el examen. Ácido tiene la dirección correcta, vamos por ahí. ¿Cómo estás tan seguro? Preguntó Kaminari incluso mientras corrían. Quiero decir, el lugar que elegí parece mucho más una salida. No, este es el camino correcto. Está en el mapa. Minoru agitó el mapa que Eraserhead les había dado del área, acompañado de una expresión inexpresiva y el consejo de tratar de no morir. Sus compañeros de equipo apartaron la mirada de él en ese momento. Oh, cierto, el mapa, tosió Kaminari, con ácido silbando de una manera que se suponía que era despreocupada. ¿El mapa del área del examen con las salidas? ¿El mapa del examen que nos dio el sensei? ¿Ese mapa? Minoru sintió que su dolor de cabeza se duplicaba solo con escuchar a Kaminari hablar. Sí, ese mapa. ¿Por qué lo dices así? Ácido parecía avergonzada. Tal vez accidentalmente derretí mi mapa por pánico cuando Mr. Warp casi me atrapa con esa red. Lo dejé en el autobús después de leerlo una vez, Kaminari parpadeó, dándose cuenta al ver la expresión en la cara de Minoru. Esa fue una mala idea, ¿no? Probablemente, comentó Mr. Warp secamente. Mientras se giraban lentamente para enfrentarlo, les hizo un pequeño saludo desde su percha en un poste de teléfono. Kaminari y Ácido gritaron como Bansés, alejándose bruscamente del villano. Un chorro de ácido salió de las manos de Ácido en su conmoción, haciendo que Mr. Warp desapareciera en una nube de humo creado por su Kyok. Desafortunadamente, golpeó un poste de teléfono detrás del villano, derritiendo el poste y los cables de arriba.
Casi a cámara lenta, Minoru vio cómo el poste caía hacia adelante con un gemido retorcido. Y con él, vinieron los cables eléctricos vivos, agitándose, demasiado cerca. Minoru y Mina estaban lo suficientemente lejos. Kaminari no lo estaba. E incluso un usuario de Kirk eléctrico no era inmune a los efectos de la electricidad. Las manos de Mina se posaron en su boca, y Mr. Warp maldijo mientras iba por Kaminari para intentar empujarlo fuera del camino, pero era demasiado tarde. Las lágrimas picaron los ojos de Minoru a medida que el olor a ozono en el aire aumentaba, y la electricidad se arrastraba sobre el cuerpo de Kaminari como serpientes enojadas. Solo podía ver cómo su amigo era electrocutado, una cantidad fatal de electricidad arrastrándose sobre el cuerpo de Kaminari y hundiéndose debajo de su piel sin siquiera un espasmo. Espera. ¿Qué? Minoru se secó las lágrimas de los ojos. Efectivamente, Kaminari ni siquiera parecía afectado mientras las últimas chispas eléctricas se hundían en su cuerpo. ¿Eh? Kaminari también parecía aturdido. Vaya, no sabía que podía hacer eso, respiró, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Por un momento, Minoru solo pudo mirar a Kaminari con incredulidad, antes de sacudir la cabeza. En este momento, Minoru estaba simplemente feliz de que su amigo no hubiera muerto de una muerte horrible. Ok, absorbes electricidad, es bueno saberlo, ahora movámonos. Agarrando a Kaminari, se dispuso a correr, solo para que Mr. Warp los cortara con una floritura. Incluso teniendo en cuenta un Kirk de electricidad, eso fue una llamada cercana a la muerte, afirmó el villano, antes de estremecerse. Netsu nos habría cortado la cabeza y hubieras muerto. Minoru soltó un suspiro de alivio. Al menos el director Netsu no estaba completamente loco. Más humo de deformación se acumuló alrededor de Mr. Warp mientras posaba dramáticamente. Ahora, prepárense para más, Kaminari lo interrumpió con un puño electrificado y un grito de batalla, solo para que el villano esquivara el puñetazo con indiferencia. Fallaste, se burló el villano. ¿Lo hice? Kaminari sonrió un poco mareado mientras la electricidad que cubría su puño de repente pulsaba hacia afuera. Hubo una serie de ruidos de chispas y chirridos que salieron de Mr. Warp, y de repente el humo de deformación se cortó. Todos menos Kaminari miraron a Mr. Warp, tratando de entender por qué el villano ya no podía deformarse. El villano parecía aturdido. Espera, ¿qué? Asido aprovechó la oportunidad para patinar hacia adelante sobre un terreno derretido, lanzando un poco de ácido a Mr. Warp. El villano extendió un brazo, pero no pasó nada. Con la boca abierta, Minoru arrojó una pelota experimentalmente a Mr. Warp, y observó en shock cómo no lograba deformarla para alejarla. El villano, distintivamente imperturbable, ahora estaba distintivamente alborotado. ¿Qué hiciste, jovencito? Tonto. Gritó Kaminari. Mira, recordé que los imanes y la electricidad son básicamente lo mismo y pueden romper otras máquinas. Así que logré borrar tus cosas científicas para que nos fuera más fácil derribarte. Mr. Warp tragó audiblemente mientras gesticulaba de nuevo, una vez más fallando en usar su Kirk. Minoru lo miró fijamente, con los engranajes girando en su mente. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero si lo era, espera, ese EMP también afectó a tu Kirk. No respondió, pero el hecho de que retrocediera aún más confirmó ese pensamiento. Minoru no había pensado que un EMP pudiera afectar un Kirk de esa manera. Por otra parte, los quirks de deformación eran lo suficientemente raros como para que pudiera funcionar. Quizás en realidad no estaba teletransportándose, sino descomponiendo cosas a nivel molecular y volviéndolas a ensamblar a través de la mecánica cuántica en otro lugar o alguna otra tontería, ¿y el EMP interfirió con eso? No es de extrañar que la mayoría de los científicos comenzaran a llorar cuando se mencionaban los quirks. Exactamente como lo planeamos. Gritó Asido, a pesar de que tal plan no existía. Kaminari sacó su juego de esposas, haciéndolas girar alrededor de su dedo. Hombre, nunca pensé que realmente llegaríamos a usar estas. Un poco de esperanza floreció en el pecho de Minoru al ver a Mr. Warp dar un paso nervioso hacia atrás mientras Asido y Kaminari le sonreían. Si podían atrapar a Mr. Warp y asegurar la principal vía de escape de la liga, eso sería increíble. Aún así, incluso sin su Kirk, Mr. Warp era resbaladizo, como lo demostró cuando logró esquivar el placaje de Asido solo para retroceder furiosamente mientras Kaminari intentaba atraparlo con un puño chispeante. Minoru apuntó cuidadosamente en el enredo resultante de personas para lanzar su bola de pop-off. Mr. Warp estaba distraído, tratando de escapar mientras Kaminari chocaba con Asido. Hubo un clic distintivo. Y sus compañeros de equipo se congelaron cuando lo escucharon.
El ojo de Minoru se crispó al sonido incluso mientras lanzaba su bola, fallando a Mr. Warp. No había forma de que eso acabara de pasar, ¿verdad? Una mirada de mortificación se extendió por la cara de Ashido. La sonrisa engreída de Kaminari se cayó de su cara mientras se ponía blanco. Se miraron a los ojos, con las mandíbulas cayendo al unísono. Lentamente, levantaron los brazos. De alguna manera, Ashido y Kaminari se habían esposado juntos. Minoru miró a la pareja, tratando de poner en palabras lo decepcionado que estaba. Incluso Mr. Warp parecía aturdido por eso. Bueno, entonces. Se enfrentó a Minoru. 2 menos 1 para ir entonces. Bueno, aún así vas a caer, Mr. Warp. Minoru se las arregló, lanzándole más bolas. Tengo un plan de 3 pasos para derribarte. Claro, era un plan que acababa de improvisar en unos segundos, pero seguía siendo un plan. Mr. Warp esquivó la ráfaga con una facilidad despectiva. Oh, por favor, suspiró. Podrías intentar golpear un poco más cerca de casa. Minoru sonrió mientras se presionaba los dedos en las sienes. Paso 2. No es exactamente una granata de uvas, pero no tengo otros movimientos geniales. Gritó mientras un grupo de bolas moradas pululaba alrededor de Mr. Warp desde atrás. Kaminari y Ashido intentaron intervenir también, pero se vieron obstaculizados por estar esposados el uno al otro. Con un grito de alarma, Mr. Warp rodó a un lado para evitar la ráfaga de bolas, su Kirk aún obviamente defectuoso. Bueno, eso fue algo. Pero si no tienes nada más, de repente, la bolsa fue arrancada de las manos de Mr. Warp, desequilibrándolo. El villano hizo un intento de agarrarla, pero la bolsa voló a las manos de Minoru. Por su parte, Minoru solo sonrió, cansado pero orgulloso de sí mismo. Paso 3. El villano se quedó mirando. ¿Cómo? Para responder, Minoru giró la bolsa. Mr. Warp miró la bola morada pegada a la bolsa, antes de gemir. Minoru no pudo evitar sonreír ante su propia audacia. ¿Cuándo? Preguntó Kaminari. Los ojos de Ashido se abrieron de par en par. No fallaste con esa bola que lanzaste cuando peleamos, ¿verdad? Minoru se veía presumido. Solo necesitaba que bajara la guardia y aflojara su agarre. Después de eso, bueno, el equipo Mineta ha pasado. Gritó Present Mid por el intercomunicador. El villano se desplomó ante eso, luego logró recuperarse. Felicidades, joven Mineta. Con eso, me despido. Antes de que Minoru pudiera reaccionar, arrojó algo al suelo, liberando una enorme bocanada de humo verde claro que lo oscureció. Desesperadamente, Minoru lanzó una bola donde el villano esperaba que estuviera, pero cuando el humo se disipó, reveló la ausencia del villano. ¿Tal como lo planeamos? Kaminari intentó débilmente. Quiero decir, lo distrajimos, jaja, no, se escuchó la voz del director por los altavoces. Ashido gimió en derrota. Kaminari simplemente se desplomó, la energía agotada por la frenética pelea. Minoru palmeó a sus compañeros de equipo en la espalda consoladoramente. Aunque no lo habían atrapado, al menos estuvo cerca. Equipo Mineta vs Mr. Warp. Mayormente, pasado. Mr. Warp. No pudo deformarse para escapar. Kaminari. Avergonzado. Mineta. Confundido. Golden Green no la estaba pasando muy bien con esta pelea, y escuchar que Mr. Compress había sido vencido no lo hacía sentir mejor. Estar en desventaja de 3-1 ya era bastante difícil incluso con los artilugios que Mastermind había equipado, pero saber que las respuestas que buscaba estaban justo ahí realmente lo estaba afectando. Disparando otro rayo al adolescente de múltiples brazos para que retrocediera, se encontró agachándose bajo la lengua de la chica rana mientras arremetía. Por un momento, consideró rendirse y tratar otro día de obtener respuestas del chico francés, luego descartó ese pensamiento. Aún así, logró una sonrisa engreída mientras golpeaba a Froppy. Vamos, dame una alerta en el rabillo del ojo lo salvó de ser golpeado por el láser de su tío. Aoyama se agachó detrás de su esquina. Eso reafirmó su determinación. Ahora o nunca. Alcanzó su bolsillo y desenganchó una pieza importante de tecnología. Ok, héroes, es hora de un gran espectáculo. Internamente, Golden Green hizo una mueca. Lo siento por esto, ustedes dos, pero no quiero que nadie escuche esto. Sus ojos se abrieron de par en par cuando arrojó su granada aturdidora. Con una ráfaga de sonido y ruido, ambos fueron enviados tambaleándose. Aoyama estaba demasiado lejos de la explosión, tal como lo había planeado. Al mismo tiempo, presionó un botón en su teléfono, transmitiendo un virus que la Brava había hecho a las cámaras para cortar el sonido. Ahora, todo lo que quedaba era un interrogatorio rápido. Un poco de culpa afloró, pero la aplastó.
Aoyama era su única pista para encontrar a su tío, y Golden Green no podía preguntarle nada si era arrestado o si el niño se encerraba. Aoyama tenía que saber algo. Simplemente tenía que hacerlo. Esquivando el láser disparado hacia él, Golden Green se lanzó hacia Aoyama, con una falsa sonrisa en su rostro. Tienes un Kirk realmente interesante, lo sabes. Es bastante similar a uno que solía conocer. Detrás de su máscara, su falsa sonrisa se ensanchó. Especialmente porque es el de mi tío. Aoyama se congeló. Inkblot hizo una mueca, frotándose el moretón que la bala de frijol le había dejado en el estómago. Sus oídos mecánicos se crisparon, captando el sonido de alguien a la vuelta de la esquina. No esperaba la pistola, tengo que admitirlo, ella refunfuñó, persiguiéndolos. Después de que la sorpresa de ser disparada y luego aturdida se disipara, Inkblot había intentado encontrar a los niños. Era bastante extraño. Había visto destellos de Hirou y Uraraka, y parecía que se dirigían a una de las salidas. Estaba bastante segura de que estaban tratando de escapar como un equipo y retrasarla, pero tampoco iba a descartar una emboscada. En la distancia, vio a Uraraka haciendo una curva cerrada a la derecha. Crujiendo los nudillos, Inkblot persiguió. No estoy segura de lo que tienen planeado, niños, pero debería poder lidiar con ello. Dobló la esquina, luego inmediatamente se lanzó a un lado para evitar otro disparo de escopeta. Luego se arrepintió cuando un dolor agudo le atravesó el pie. ¿Qué diablos? Saltó en su lugar, antes de que su cara se descompusiera ante la gran cantidad de abrojos que cubrían el área. Esto es una mierda de Home Alone, y no estoy de acuerdo con eso. La Oyorozu no parecía arrepentida. En cambio, le sonrió alegremente. Gracias. Ahora, Hirou. Inkblot apenas tuvo un segundo para ver a la otra estudiante salir de un callejón, con los conectores enchufados a un amplificador masivo. Su cara se desplomó. ¡Ay, demonios! La onda de sonido resultante golpeó a Inkblot como si la estuviera golpeando un coche. Apenas logrando contener un grito, Inkblot rodó fuera del camino, antes de retroceder con un grito de dolor al golpear más abrojos. La Oyorozu hizo una mueca. ¿Cómo te sientes? Actualmente, Inkblot se sentía orgullosa de sí misma por no maldecir a gritos. A pesar de sí misma, una sonrisa se abrió en su rostro. Esto era mucho mejor que los clubes de lucha, podía decir eso. Estoy muy bien. Aunque van a necesitar algo más impresionante que eso. Espero que no mucho más. Inkblot solo podía vender tanto antes de que empezara a ser real. La chica alta sonrió. Bueno, en ese caso, Uraraka. Inkblot parpadeó ante esa exclamación. Luego una sombra cruzó sobre su cabeza. Oye, ¿qué? Se quedó boquiabierta ante la cantidad de botes de basura y rocas del tamaño de un cinturón de asteroides que flotaban en el aire sobre ella de una manera que dichos elementos no deberían. Uraraka presionó sus dedos juntos, y por un instante permanecieron colgando en el aire. Luego cayeron. A veces, el Kirk de Inkblot se activaba involuntariamente, lo que había ahuyentado a un par de posibles parejas. En este caso, su Kirk creó un letrero que decía Uro en su mano justo antes de que la roca más grande la golpeara de lleno en la cara. Antes, muy bien, así que tenemos que hacer que parezca que estamos corriendo hacia la salida, gesticuló Momo, sacando varios abrojos. Lo cual es nuestro respaldo si esto no funciona. Pelear con ella de frente no ha estado funcionando hasta ahora, así que necesitamos establecer el campo de batalla a nuestro favor. Uraraka hizo una mueca cuando vio los abrojos siendo esparcidos. Entonces, ¿cómo vamos a atraerla hasta aquí? Momo ya estaba trabajando en el cañón, sacando un par de auriculares. Tú y Hirou necesitan hacer algo de ruido y guiarla mientras yo empiezo a prepararme. Si hago un cañón y un amplificador para Hirou, podemos desorientarla lo suficiente como para quitarle la bolsa. Bueno, ¿y si eso no funciona? Preguntó Hirou. Momo se detuvo. Yo, no tengo nada planeado que no sea potencialmente fatal, admitió. Por eso esperaba que ustedes tuvieran algunas ideas. ¿Siempre podría hacer un Bakugou? Uraraka ofreció. Quiero decir, hay muchos escombros por aquí. Buena idea. Y a diferencia de él, no creo que ella tenga el tipo de poder destructivo que contrarrestaría tal movimiento. Momo sonrió. Uraraka parpadeó, luego se inclinó para susurrarle a Hirou. La Momo siempre fue tan, increíble, quiero decir, ruda. Hirou se echó atrás. Quiero decir, solo pasemos el examen. A un lado, los estudiantes de la clase de héroes hicieron una mueca al unísono mientras la cabeza de Inkblot era golpeada contra su torso por un enorme trozo de concreto. Oh no, susurró Momo, con las manos en la boca.
Eso no era. Luego la roca se cayó de Inkblot. Su cabeza reapareció, con un bulto cómicamente grande hinchándose en ella. Las estrellas aparecieron alrededor de su cabeza, girando. ¡Ay! Uraraka aprovechó la oportunidad para agarrar la bolsa de dinero de ella. La abrazó contra su pecho tan fervientemente como lo haría con una bolsa de efectivo real de ese tamaño. Lo tengo. Inkblot se quedó mirando por un segundo, luego saltó apresuradamente hacia atrás para evitar otra red de Yaoyorozu. Oye, felicidades. Se las arregló para esbozar una sonrisa temblorosa. Casi me atrapan, pero tengo lugares a donde ir. Nos vemos más tarde. Momo intentó atraparla, pero fue en vano. La villana arrojó un pequeño proyectil al suelo, desapareciendo en la nube de humo que creó. Momo intentó encontrarla, pero después de unos momentos tuvo que retroceder. Hirou se acercó, con una sonrisa incómoda en su cara. Bien hecho, Yaoyorozu. Una gran sonrisa se extendió por la propia cara de Momo ante ese pequeño elogio. Equipo Yaoyorozu. Pasado. Inkblot. Posiblemente conmocionada. Koji no la estaba pasando bien en este momento. Ya era bastante malo que la Liga de Supervillanos hubiera desplegado sus aterradores robots insectoides para esta pelea, pero ahora Ida también se sumaba a ese miedo. Aparentemente, Ida había estado llevando un verdadero arsenal de armas en su persona, cortesía de Atsume y probablemente Midoriya y Shield, todas extendiéndose desde extremidades incómodamente parecidas a insectos. La buena noticia sobre sus nuevos y horripilantes armamentos era que Gentle Criminal y la Brava estaban a la defensiva, teniendo que bloquear y esquivar ataques desde aparentemente todos los ángulos. La mala noticia era que todos los demás estaban tratando de mantenerse alejados del caos ostensiblemente controlado de Ida de extremidades retorciéndose y armas. Ojiro y Zero estaban tratando de llegar a la salida, pero los villanos seguían bloqueándolos sin querer. En cuanto al propio Koji, se escondía detrás de un árbol, con varios pájaros revoloteando a su alrededor para consolarlo. Muy bien, jovencito, tal vez intentes apagarlo. Gentle Criminal fue interrumpido por un chorro de lanzallamas, encendiendo más del bosque y rozando a Zero mientras intentaba columpiarse hacia la seguridad de la salida. Demasiado cerca, demasiado cerca. Zero gritó. A Ojiro no le estaba yendo mucho mejor, las llamas que se extendían le impedían acercarse a la salida. Los movimientos erráticos de las arañas robot, actuando bajo los comandos de pánico que la Brava les estaba dando, no ayudaban. Lo siento mucho, Zero. Yo, realmente no tengo control sobre mi armadura. Gritó Ida, con pánico genuino en su voz. Intentó mover un brazo, solo para que se moviera en la otra dirección, rebotando en un escudo de aire apresurado que Gentle Criminal creó. Gentle Criminal hizo una mueca. Bueno, la Brava, es hora de entrar en su armadura. La Brava asintió, con los dedos destellando sobre un teclado virtual. Haciendo eso, vaya. Ella gritó cuando Gentle Criminal la apartó del camino de un puño robot. No se apaga. No se apaga. Gritó Ida. Supongo que no puede saquear su armadura, la Brava. Preguntó Gentle Criminal, retrocediendo de más armas. N no es bueno, tal vez si no me estuvieran atacando podría hackearlo. Jadeó la Brava. Gentle Criminal parecía angustiado. Podríamos tener que usar tú, la Brava lo interrumpió. Necesitamos eso para nuestra escapada, Gentle. Sin él, el villano mayor tragó mientras Ida se alzaba sobre ellos, con los ojos de robot brillantes enfocados directamente en ellos. Puede que no estemos yendo tan duro como lo haríamos con los héroes con licencia, pero podríamos tener que luchar más duro solo para permanecer de una pieza. Koji sintió una mezcla de alivio y desesperación al escuchar eso. Aparentemente, los villanos estaban, de hecho, siendo indulgentes con ellos para el examen. Aún así, al menos los villanos estaban teniendo que intensificar o ser abrumados, la armadura de Ida avanzando sobre ellos con una fuerza implacable. La Brava tenía una pantalla frente a ella y parecía estar revisando furiosamente las opciones mientras esquivaban las extremidades robot que atacaban frenéticamente a Ida. No, eso no, ella se interrumpió. Oh, cierto, olvidé que tenía esto. Por favor, dime que puedes detenerme, se las arregló Ida. Aunque sean villanos diabólicos que ponen latas en el área de reciclaje de vidrio, fue interrumpido una vez más por el armamento de su armadura. Sus guantes se iluminaron intensamente mientras los brazos robot de Ida desataban una ráfaga de golpes, rebotando en una sección de aire de goma apresuradamente colocada. Todos observaron con la respiración contenida mientras el resplandor se intensificaba. Una onda de choque pulsó desde los guantes de la Brava, golpeando a Ida justo cuando se abría paso a través de la barrera.
Ríndanse, Liga, Ryou. Con eso, el traje de Irida se desplomó, las extremidades del robot se retrajeron en el cuerpo principal. Aunque aturdido, Zero aprovechó la oportunidad para envolverlo en cinta, con la esperanza de detener más ataques. ¿Qué diablos fue eso? Ojiro jadeó, levantándose. De emergencia. Jadeó la brava. Casi olvido que Mastermind me dio eso. Gracias. Ida sonó confundido cuando dijo eso. Por un momento, hubo una paz negociada por las invenciones de Atsume que no intentaban destrozar a todos. Luego todos recordaron lo que estaban haciendo. Zero y Ojiro fueron a pelear solo para que Gentle Criminal rebotara. De vuelta a nuestro horario regular. Sigan intentándolo, héroes, se burló el villano caballeroso. Zero le disparó cinta, solo para que Gentle la agarrara y la usara para arrastrar a Zero hacia adelante, desequilibrándolo. Más robots interfirieron con Ojiro, quien comenzó a golpear sus cubiertas con la cola, los puños y los pies. Mirando a su alrededor, Koji vio una parte no quemada del bosque que conducía a la salida. Gentle Criminal y la Brava estaban demasiado concentrados en Zero y Ojiro, y los robots no estaban cerca de él. Había una posibilidad de que pudiera escapar y hacer pasar a su equipo. Fue a correr hacia la salida, solo para ser interrumpido por un grito de Zero. Girando la cabeza, vio a Zero peleando y claramente perdiendo contra Gentle, incapaz de aterrizar su cinta. Koda se volvió a lo que estaba haciendo solo para quedarse congelado en su lugar. ¿Qué estaba haciendo? Todos los demás estaban esforzándose al máximo, y aquí estaba él, retrocediendo de los robots de los villanos porque le tenía miedo a los insectos. Había querido ser valiente, había sido valiente en el USG. Tal vez porque no había ningún villano con temática de insectos, aún así, eso no debería haber sido suficiente para evitar que ayudara a sus amigos. ¿Qué clase de héroe sería si no luchara contra estos villanos? Koda respiró hondo, temblando pero decidido. Luego entrecerró los ojos, crujió los nudillos y procedió a demostrar exactamente cómo se las arregló para entrar en uno, a cuando no podía llevar animales al área del examen. Gentle Criminal se quedó mirando, con la mandíbula floja, mientras veía al Koda, antes tímido, simplemente agarrar un robot y partirlo por la mitad a lo largo, con una nueva mirada determinada en su rostro. Distraídamente terminó de inmovilizar al chico de la cinta usando la propia cinta del joven. A su lado, la Brava coincidió con su mirada. Sabíamos que podía hacer eso. Gentle intentó lanzarse hacia adelante para lidiar con el joven, solo para ser detenido por el chico de la cola, Obito, que le lanzó un puñetazo y lo obligó a pelear. Cuando se puso delante de Gentle, ¿tenía algún tipo de habilidad de sigilo además de la cola? Su atención fue atraída por una fracción de segundo al bloquear el ataque sorpresa, luego empujó a su oponente. Lo cual aparentemente fue tiempo suficiente para que el chico animal llamara al bosque, temblando pero decidido. Vengan, pequeños amigos. Sé que es ruidoso aquí, pero juntos, podemos vencerlos. Gentle Criminal se giró, listo para dar un discurso, se detuvo, sus ojos se crisparon al ver lo que había sucedido. La Brava miró la misma escena, con los ojos muy abiertos por el miedo. Desafortunadamente para ellos, los animales que Koda había invocado no eran los normales. En su lugar, eran bichos espeluznantes, correteantes y horripilantes. El enjambre se tensó y luego comenzó a arrastrarse hacia ellos en una masa pululante de horror quitinoso. La Brava tembló, con los ojos muy abiertos. Gentle Criminal intentó tranquilizarla. Ahora, él y la Brava, bueno, podemos, son solo unos pocos bichos. Su ojo se contrajo mientras luchaba por mantener la compostura. Nada de qué tener miedo, una araña enorme eligió ese momento para caer sobre su hombro. Su compostura se hizo añicos. Dejando caer el saco de botín al suelo, Gentle Criminal y la Brava salieron por la derecha, perseguidos por Koda y un enjambre de insectos. Ojiro se detuvo, observando a los villanos que los habían acosado durante lo que parecieron horas huir aterrorizados del miembro menos intimidante de su grupo. Aunque tuvo que admitir que Koda era ahora el miembro más aterrador de la clase con esa horda de insectos. ¿Qué? Zero se encogió de hombros desde donde había sido atado con su propia cinta. No me esperaba eso de Koda. Sin nada más que decir, Ojiro recogió la bolsa. ¿Pasamos? La sirena que sonó respondió a esa pregunta. El equipo Ida pasó, botín asegurado. Espera, ¿quién es el chico de la cola otra vez? Gentle y la Brava. Capaces de luchar pero confundidos y aterrorizados. Present Mig miró a Netsu mientras observaban el alboroto de Koda, el misterioso mamífero se reía de alegría mientras el tímido chico hacía que villanos endurecidos gritaran y lloraran por sus madres.
Se sintió orgulloso de hacerlo sin desmayarse por tantos insectos horripilantes y correteantes en la pantalla. Una pregunta rápida, porque creo que está en la mente de todos, ¿por qué la relativa indulgencia por parte de Mastermind y su liga? Se encogió un poco ante las miradas que recibió, pero se recuperó. No me malinterpreten, el tipo es un alboroto, y su supervillanía ha ayudado a la gente de forma incidental. Luego una mirada más seria cruzó su rostro. Aún así, es en realidad un villano. Ha lastimado a héroes y ha puesto en peligro a inocentes en múltiples ocasiones, además de todos los robos y crímenes extraños que ha cometido. Entonces, ¿por qué le vamos a dar una ventaja una vez que terminen los exámenes? Todos, aparte de Netsu, hicieron una mueca ante eso. Ese era un gran punto de fricción con la facultad, que después de dejar que la liga de supervillanos entrara en OA una vez más, tenían que darles una ventaja. Solo la sonrisa amenazante de Netsu, que implicaba que conocía sus secretos más oscuros, los haría cumplir su palabra en ese frente. El director Netsu solo sonrió. Oh, esa es una historia un poco larga cuando hablé con él. Pero la respuesta corta es que logró averiguar qué especie soy, así que decidí dejarlo tener eso. Al ver sus miradas de asombro, se rió. No, en serio. Realmente lo averiguó. Las únicas personas que lo han adivinado bien a lo largo de los años solo han estado adivinando. Y por eso, le mostraré una pizca de misericordia. Present Meat parecía aturdido, luego una mirada contemplativa cruzó su rostro. Entonces, ¿cuál es tu? Netsu lo reprendió. Para esa pepita definitiva, vas a tener que esforzarte más que eso, dijo juguetonamente. Tengo que tener algunos secretos después de todo. Mientras Present Meat hacía pucheros por ser frustrado, Netsu volvió a las pantallas. Además, esto es mucho más interesante que simplemente derrotarlos a todos. Desde donde estaban inmovilizados, Fumikage le lanzó una mirada a Shinzou. Cuando Shinzou había dicho que no le gustaría, había esperado algo considerablemente más oscuro que esto. Solo quiero decir que este es un mal plan. Oh, definitivamente lo es, asintió Shinzou. Luego le dio a Fumikage una mirada directa. ¿Pero tienes una sola idea mejor? Fumikage buscó en su mente cualquier otra forma de salir de este apuro, antes de suspirar con morosidad. Apretando el pico, miró a Dark Shadow. ¿Estás listo para esta oscura exhibición? Honestamente, me sorprende que no hayamos hecho esto antes. Graznó Dark Shadow. Estoy bastante seguro de que la mayoría de los villanos no caerían en eso, admitió alegremente su atormentador de pelo morado, antes de asentir. De acuerdo. Adelante. Fumikage intentó levantarse, pero vaciló. Es indigno, se quejó. No estaba haciendo pucheros, los héroes oscuros y melancólicos no hacen pucheros. Fumikage se iba a mantener firme en eso. Aunque no podía encontrar otro plan, todavía se oponía a lo que se le exigía. Claro, podría funcionar pero era tan cojo. Literalmente habría estado luchando desnudo si Midoriya y Apsume no me hubieran hecho este disfraz. Gritó Thor desde el otro lado de la habitación. Tú no puedes hablar de vergüenza. Desesperadamente, Fumikage hizo una última objeción simbólica. Es cierto, pero esto va en contra de mi imagen de chico malo. Soy la oscuridad, soy la noche, poniendo los ojos en blanco, Dark Shadow agarró a Fumikage por la cabeza con su mano con garras. Ignorando la mirada de muerte que recibió, Tsukirk tiró de Fumikage hacia afuera, sosteniendo una garra en su garganta de una manera amenazante. De acuerdo, lo hice. Entrega la bolsa, o el cerebro de pájaro lo pagará. Rugió con una voz aún más profunda de lo normal. La cabeza de Duice apareció, con una mirada de pánico y horror en su rostro. ¿Quién, qué? Hombre, este tipo está loco si realmente lo hace. Oh sí, Dark Shadow está loco. Lo haría en un abrir y cerrar de ojos, dijo Shinzou secamente. Su arma de captura se enroscó amenazadoramente, esperando el momento adecuado para atacar. Sintiendo que una parte de su dignidad moría, Fumikage puso una expresión de pánico. Él no está faroleando. Ayúdame. Después de escuchar eso, la cara de Duice pareció colapsar. No otra vez, no otra vez. Fumikage y los demás se detuvieron, viendo al hombre agarrarse la cabeza y comenzar a llorar mientras murmuraba para sí mismo. Duice. Ese es un farol, se interrumpió, viendo que Duice obviamente no los estaba escuchando. No puedo. No puedo con esto, no puedo con esto. Sollozando, dejó caer la enorme bolsa de dinero y luego se tambaleó, murmurando para sí mismo. No me estoy dividiendo, tengo que salir de aquí, arrojó algo al suelo y una bocanada de humo negro lo envolvió. Cuando se despejó, se había ido.
Fumikage intercambió una mirada incómoda con el resto del grupo, antes de que Dark Shadow agarrara la bolsa. ¿Qué le pasaba? Shinzou los miró, con la cara torcida. No lo sé. El equipo Fumikage pasó, bolsa de dinero asegurada. Luice, incapaz de luchar. Bueno, ese es el tercer villano al que mis estudiantes han llevado a una crisis nerviosa hoy, señaló Eraserhead secamente. Netsu tarareó. Ese hombre ya estaba inestable, así que les daré la mitad de los puntos. Hizo algunas notas. Aún así, no está mal por su parte. Hound-Dog resopló, con el pelo erizado. Esa fue una reacción fuerte de Duice. ¿Algún tipo de reacción adversa con su Kirk en el pasado? Casi seguro. Netsu se volvió hacia el examen de Aoyama y frunció el ceño ante lo que vio. El audio se ha ido de las cámaras del área de Golden Green, y no puedo leer sus labios desde aquí. Podría ser solo un efecto secundario de la granada aturdidora, pero por si acaso, revisaré todas las cámaras en busca de errores. Frunciendo el ceño, Eraserhead se volvió hacia la pantalla. Si el director estaba preocupado por algo, merecía toda la atención. En la pantalla, mientras Asui y Shoji se recuperaban de los efectos de una granada aturdidora, Aoyama y Golden Green parecían estar mirándose, sin atacar ni moverse. ¿Qué estaba pasando allí? Buuga miró a Golden Green, horrorizado. Desde que All for One se había presentado en su puerta, había sabido que era un cobarde egoísta, pero esto no era algo que había imaginado, ni siquiera en sus pesadillas. ¿El Kirk de tu tío? El villano asintió, serio como la tumba. Sí. No es un Kirk similar, es exactamente el mismo. Es gracioso que lo tengas, eso es lo que estoy diciendo. Ya que los Kirk son únicos y todo eso. Su estómago se retorcía como un pozo de serpientes. Buuga se ahogó con la bilis que le subía por la garganta mientras intentaba encontrar una respuesta. Golden Green continuó. Era como un padre para mí, especialmente después de que mi padre biológico se largara a América para evitar pagar la manutención de los hijos. Y él desapareció hace un par de años, ¿verdad? Pero tú tienes su poder. Golden Green se pasó una mano por el pelo y suspiró. Solo dime dónde está, ¿de acuerdo? No sé cómo tienes su Kirk, pero debes estar copiándolo o alguna mierda. Si lo has lastimado, supongo que tendría que dejar la liga con lo que te haría, pero, necesito verlo. La mente de Yuga se quedó en blanco. Había sabido que lo que se le obligaba a hacer era malo, que tenía el Kirk de otra persona. Pero esto era algo sacado de sus pesadillas más profundas. La culpa y el autodesprecio le cerraron la mandíbula. Debió notarse en su rostro, ya que Golden Green dudó. Chico, ¿estás bien? Y yo lo siento mucho, Monsieur P, pero no sé nada de su tío. Yo, no tengo las palabras para decir lo mucho que lo siento, logró ahogar. Por el rabillo del ojo, vio a Shoji y Tsuyu comenzando a recuperarse, sacudiéndose los efectos de esa granada. Frenéticamente, su mano se cerró en su queso de emergencia. Sacando su bolígrafo de purpurina, garabateó apresuradamente sobre la capa de cera. Solo vete. Espera, se lo arrojó a la cabeza del villano, donde se pegó. Él y la justicia prevalecerá, villano. Se las arregló. Y yo no me echaré atrás en esta pelea. Golden Green se quedó boquiabierto por un momento. Luego Shoji intentó agarrarlo para evitar que escapara. A pesar de estar distraído, Golden Green pudo esquivar el intento, escapándose de Shoji y retrocediendo. Aún así, una de las manos de Shoji logró agarrar el saco de botín falso en el intento. Golden Green hizo una mueca, antes de rodar para evitar la lengua de Tsuyu mientras se lanzaba para envolverlo. Levantándose, miró a Yuga por un segundo antes de sacudirse el polvo. Bueno, supongo que ganan esta ronda, héroes. Su corazón claramente no estaba en ello. Tsuyu y Shoji cargaron, solo para que Golden Green arrojara una bomba de humo al suelo y desapareciera. Shoji torció sus ojos y oídos, tratando de encontrar dónde estaba el villano. Buuga se obligó a mantenerse erguido, a pesar de lo mucho que quería colapsar en un charco de horror. ¿Cómo lo distraíste así? Preguntó Shoji. No pude ver nada de lo que estabas haciendo. Debe haber sido bastante severo para desequilibrarlo de esa manera. Otra serpiente comenzó a retorcerse en su estómago. Le arrojé mi queso de emergencia. Buuga le dio una sonrisa tensa, rogándole a Shoji que no le prestara atención. ¿Por qué tienes queso encima? Nunca se sabe cuándo se necesita queso. Tsuyu le dio una palmadita en el hombro, con la cara tan inescrutable como siempre. Buen intento, sin embargo, Kero. Ciertamente lo distrajo. Eres bastante confiable así. Su estómago se revolvió peligrosamente ante eso.
Ya era bastante malo que fuera la escoria más baja imaginable, tenía que ser elogiado por personas que justificadamente lo odiarían si alguna vez supieran la verdad. Ciertamente. Ahora, excusez-moi, pero necesito ir al baño. Mi Kirk, no hay problema. Gracias por estar ahí para nosotros. Shoji le dio 6 pulgares arriba, sin saber cuánta bilis le subía por la garganta a Yuga. Aún así, Yuga sonrió, antes de apresurarse al baño. Apenas logró llegar al inodoro antes de que su estrés y autodesprecio salieran de su boca con el contenido de su estómago. Equipo Shoji. Paso. Golden Green. Derrotado. Aoyama. Con autodesprecio. Eijiro miró a Todoroki mientras se arrastraban hacia adelante. ¿Estás seguro de esto? Porque un ataque furtivo no es varonil. Tampoco lo es ser aplastado por un villano, señaló su compañero. Tenía razón. Y un plan también. Todoroki, el tipo varonil que era, había notado algo, específicamente, que el hielo de Lady de Winter respondía a sus emociones además de tomar el control de su hielo. Parecía reír con ella, fue su explicación. Es bastante similar a otro Kirk de hielo que he visto, pero definitivamente no puede ser ese. Así que el plan era distraerla lo suficiente para que no pudiera montar un contraataque. Todoroki no había revelado cómo iba a hacer eso, pero Eijiro estaba seguro de que lo sabía. Combinado con ese truco de Sato para escapar, podrían escapar. Eijiro sabía que correr no era varonil, pero tampoco lo era luchar en una pelea que no se podía ganar cuando no había vidas en juego. ¿Cómo vamos a hacer eso? Había preguntado Sato. Tengo algo bajo la manga. Todoroki no explicó más. Eijiro solo asintió, ya que los planes no hablados ejecutados bajo una intensa presión generalmente funcionaban para todos. Así que aquí estaban, acercándose sigilosamente a Lady de Winter mientras ella se sentaba en una valla cerca de la salida, tarareando para sí misma. Ahora que lo estaba buscando, podía escuchar el zumbido de los cristales de hielo mientras resonaban con su voz. No pudo evitar sacudir la cabeza con admiración por las habilidades de observación varoniles de Todoroki, notando eso solo por sí mismo. Una vez que estuvieron cerca, el chico de cabello rojo y blanco miró entre ellos, luego soltó la señal para atacar. La señal fue en forma de una explosión masiva de fuego. La cabeza de Lady de Winter se giró ante el sonido, y con un movimiento de su mano levantó una pared de hielo para bloquearlo. Estás bastante encendido ahora mismo, se rió. Eijiro aprovechó la oportunidad para correr hacia adelante y chocar contra la barrera, rompiéndola y permitiendo que Todoroki se acercara. Por el rabillo del ojo, vio a Sato preparando su combustible. Adelante. Gritó, incluso cuando el hielo comenzó a arrastrarse hacia él. Todoroki asintió y atravesó la abertura, el fuego ardiendo a su alrededor. Se preguntó qué iba a hacer para interrumpir su enfoque. Quizás Endeavor le había enseñado algún tipo de técnica de distracción definitiva. Cuando sacó eso a colación, Todoroki lo había mirado por un segundo, antes de descartarlo y escabullirse. La villana se rió alegremente mientras intentaba acercarse. Espero que no solo intentes apresurarte, Staran Stripe es un clon de Olmig creado por el gobierno de Estados Unidos, afirmó Todoroki, con la cara completamente seria. Eijiro se quedó mirando. Sato se quedó mirando. Lady de Winter se quedó mirando. Su hielo, afortunadamente, parecía haberse detenido también mientras miraba a Todoroki, con la cabeza inclinada. Eso es, ¿eh? Todoroki lanzó una explosión de fuego, que fue bloqueada por una pared de hielo que solo era increíblemente rápida en lugar de parpadeas y te congelas rápida. Mientras Olmiget era un estudiante de héroe en América, la CIA tomó el ADN de Olmiget y creó a Staran Stripe a partir de eso. Lady de Winter no respondió a eso, solo arrojó más hielo a los tres. Eso fue interrumpido por el fuego de Todoroki, así como por una teoría de la conspiración. El alunizaje fue real, pero los astronautas fueron asesinados y reemplazados por extraterrestres para evitar futuras expediciones lunares. Un siseo estrangulado de aire salió de su boca. Eijiro se lanzó hacia adelante y sonrió cuando no se congeló de inmediato, logrando comenzar a cavar a través del hielo como una finta. El plan de Todoroki estaba funcionando. Aún así, por mucho que quisiera ayudar, no podía. Los dos quirks elementales estaban encerrados en un choque de fuego y hielo, con explosiones de hielo chocando entre sí, acompañadas de paredes y ráfagas irregulares de llamas. Todo lo cual era varonil como el infierno, pero no les dejaba mucho espacio para acercarse. Y Todoroki seguía soltando teorías de la conspiración mientras luchaba. Eijiro intentó acercarse, un poco preocupado de que su compañero de clase realmente pudiera creer algunas de ellas.
El queso tiene agentes de control mental. Una pared de hielo que hizo se desmoronó brevemente antes de reformarse, claramente torcida. Debnerat y Feel God están conspirando con el partido Corazones y Mentes para derribar a Japón. Las paredes que había levantado para bloquearlos temblaron ante eso. Ella realmente se detuvo, soltando un suspiro de exasperación. «Necesitas dejar de hacer eso, Shou-chan», dijo Lady de Winter. Parecía lo suficientemente distraída. Lo que era extraño era que Todoroki de repente se congeló ante esa declaración. Luego le despeinó el pelo. El Hirou estaba confundido y un poco extrañado por el gesto, luego se dio cuenta de lo que había sucedido. Master Ming debe haberle dado algún tipo de artilugio paralizante que dependía de tocar el cabello para que pudiera usarlo en ellos. El Hirou sabía que la ciencia no era su mejor materia, pero podía ver que eso era algo que Master Ming prepararía con todos sus otros artilugios científicos. El punto era que Todoroki era ahora un rehén. Mirando a Sato, supo que su amigo sentía lo mismo, solo mirando esta escena con los ojos muy abiertos. Por un momento fue como si hubiera regresado a ese tipo enorme que amenazaba a sus compañeros de clase. Luego se sacudió. Claro, se había echado atrás en ese fatídico día, pero no ahora. Las palabras de Crimson Riot resonaron en su mente, recordándole lo que era realmente importante. Si no podía ayudar a su amigo en este momento, entonces no podía llamarse a sí mismo un hombre. Con eso, el Hirou cargó hacia adelante con Sato, con el puño levantado y un rugido en sus labios. Todoroki había dicho que su grito de guerra era ciertamente único, lo que él simplemente tomó como que era súper impresionante y varonil. Incluso si no interrumpía sus poderes, diría que lo usó para salir como un hombre. Fuyumi se detuvo a mitad de un cariñoso despeinamiento de cabello. A su alrededor, podía sentir su hielo resbalándose, mientras intentaba desesperadamente mantener algunas paredes de hielo para mantener a los otros dos alejados. Espera, ¿qué estoy haciendo? Debía haber estado más cansada de luchar contra los tres de lo que había pensado, para distraerse así. Trabajar como maestra de jardín de infancia solo podía ayudar mucho frente al entrenamiento casi inhumano de Shouto. La razón principal por la que había llegado tan lejos era por cómo su Kirk interactuaba con el hielo de otras fuentes. Los juegos de la infancia con Natsuo y su madre, promovidos con experimentos con el rayo congelador, habían determinado que si parte de su hielo entraba en contacto con el hielo exterior, entonces podía manipularlo como si fuera suyo. Incluso entonces, estaba usando todo lo que tenía. La mirada en el rostro de Shouto cuando había roto su pared de hielo la primera vez había sido divertida. La diversión de ser una hermana mayor, supongo. No ayudó que Shouto hubiera seguido hablando de teorías de la conspiración. Tal vez debería haberlo desanimado, pero era una de las pocas veces que realmente podía actuar de su edad, así que lo había dejado pasar. Al menos Shouto parecía tan aturdido como ella. Pero eso no iba a durar. Ya podía verlo preparándose para un ataque. A toda prisa, empujó a Shouto lo más suavemente que pudo, envolviendo una banda de hielo alrededor de sus brazos para ralentizarlo. Luego, el chico pelirrojo estaba cargando contra ella, con el puño levantado. Armándose de valor, se mantuvo firme, lista para cualquier cosa que él pudiera hacer. «Estoy malditamente duro como una roca», gritó el chico pelirrojo, Red Riot, con una mirada de furia justiciera en su rostro. Ella no estaba lista para eso. Fuyumi lo miró fijamente. «¿Qué acabas de decir?» «Dije que estoy duro como una roca. Malditamente duro. Nunca he estado más duro en mi vida», exclamó Red Riot. Su control se deslizó. El hielo de Fuyumi se agrietó, se desmoronó y se cayó en su pura confusión y desconcierto al verlo decir eso con la cara seria. Luego Sato agarró a su hermano y a Kirishima. Fuyumi intentó golpearlos con su hielo, pero todo lo que pudo hacer fue una ola a medias que se desvaneció. Todo lo que pudo hacer fue ver cómo Sato bebía una lata de su cinturón con una mueca. Un par de alas blancas luego se rasgaron por la parte posterior de su disfraz, causando un ligero grito mientras comenzaba a aletearlas mientras corría. Intentó preparar una explosión de hielo decente para atraparlos, pero los tres estaban en el aire. Observó, estupefacta, cómo su hielo se desmoronaba para igualar su estado mental confundido. Incluso cuando pasaron por la puerta y Present Mika anunció su victoria, Fuyumi intentó procesar eso. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Equipo Todoroki. Escapó. Lady de Winter. Confundida. El Hirou se detuvo mientras miraba las alas que le habían crecido a Sato, el chico más grande todavía hiperactivo por el nuevo influjo de cafeína y azúcar que corría por su cuerpo mientras se deslizaba hacia el suelo.
Entonces, Sato. ¿Sí que quieres, Kirishima? Dime qué quieres. Sato jadeó a 1.000.000 de millas por minuto mientras apenas aterrizaba. Cierto. Entonces, ¿cómo funcionan las alas? Quiero decir, entiendo que el caramelo de canela produce calor, pero, ¿de dónde vienen las alas? Porque eso es realmente varonil, ser capaz de volar así. Ese era el truco publicitario antes de que los quirks se volvieran algo. No sé cómo funcionaría una suposición tan antigua, respondió Todoroki, claramente todavía distraído por ese artilugio paralizante para el cabello de la villana. Oh, eso es fácil. Sato abrió la boca. La cerró. Luego frunció el ceño en contemplación, sus ojos inyectados en sangre se volvieron pensativos. Con ese pensamiento, las alas desaparecieron en una bocanada de humo amarillento, dejando a Sato de pie con la parte posterior de su disfraz hecha jirones. Si eso deja de funcionar porque me hiciste cuestionarlo, yo, probablemente no me enojaré demasiado ya que me crecen alas apestosas y realmente duele. Aún así, se las arregló Sato. Luego sus párpados se cayeron y comenzó a desplomarse. Oh no, teniendo un bajón de azúcar, se interrumpió al caer de repente de cara, y Eijirou apenas logró atraparlo. No fácilmente, porque a Eijirou le dolía todo por todo el endurecimiento que había hecho y el frío persistente. Fuiste tan increíblemente varonil ahí fuera, no puedo culparte. Ahora, a Recovery Girl para un chequeo. Porque descansar adecuadamente también es varonil. Sigues usando esa palabra. Dijo Todoroki. No creo que signifique lo que crees que significa. Desde la posición de emboscada que habían acordado, Katsuki suspiró, molesto por todo este correteo. Pero por mucho que quisiera negarlo o discutir, tuvo que admitir que simplemente apresurar a Mastermind no era suficiente. El bastardo era rápido, duradero y golpeaba como un camión. Eso sin siquiera mencionar los artilugios. Beep. Cuando escuchó eso, su cabeza se giró y se levantó. Uno de esos drones lo había visto, su ojo rojo se centró en él. Y con el drone. Te encontré. Mastermind salió de un callejón. Y justo a tiempo para esta nueva pista, torero. La música poblatina comenzó a sonar. El ojo de Katsuki se crispó mientras Mastermind seguía balbuceando. Bueno, no sé lo que significan las letras, pero suena realmente genial. Para que conste, de hecho sabía lo que significan las letras. La Brava las tradujo para mí cuando escuché la canción por primera vez. Como supervillano, estoy obligado a mentir a los héroes sobre cualquier cosa que pueda. Maldiciendo, Katsuki se apartó del camino mientras Mastermind disparaba su rayo congelador hacia donde estaba parado. Girando rápidamente, se lanzó hacia Mastermind con una explosión, otra ráfaga lista para ir en la otra mano. Su ira solo aumentó cuando Mastermind agarró un contenedor de basura con esa mierda de rayo tractor tramposo y lo puso frente a él para bloquear su ataque. Jódete con eso. Es una táctica válida, héroe. Se burló Mastermind. Voy a romper esa mierda en tu estúpida cara. Rugió Katsuki. No lo harás. Dijo Mastermind infantilmente. Gilipollas engreído. Sí lo haré. Respondió Katsuki de una manera madura y medida. Luego Mastermind disparó su rayo congelador y no hubo tiempo para quejarse. Aún así, mientras Mastermind volvía a disparar y él se apartaba del camino, Katsuki no pudo evitar sentir una sensación de déjà vu. Algo en esta situación le resultaba familiar. En el pasado, muaa. Graznó Deku, riéndose dramáticamente en la cima del gimnasio de la selva. Una toalla estaba atada alrededor de su cuello en imitación de una capa, sin revolotear con el viento a pesar de los mejores esfuerzos de Deku. Yo, Lord Malvado, soy muy malo y villano. Ven a vencerme si puedes, mejor All Might. Katsuki se rió, con el pelo vagamente peinado como el de All Might. Te voy a atrapar, villano. No, tengo un campo de fuerza para que no puedas hacer eso. Graznó Deku. Bueno, lo rodearé o lo atravesaré. Los superhéroes siempre ganan, al igual que All Might. Gritó Katsuki. No. Yu. La discusión continuó en esa línea a un volumen creciente hasta que Deku lo mordió en el brazo. Luego fue una pelea campal. Si Katsuki estuviera dispuesto a reflexionar más sobre su pasado, podría haberse dado cuenta de una pista vital sobre quién era Mastermind. Tal como estaba, se sacudió el vago pensamiento y volvió a intentar asesinar al villano frente a él con una sonrisa en su rostro. Aún así, su parte del plan estaba yendo bien. Todo lo que necesitaba suceder era que el estadounidense y Goggles hicieran lo suyo. Su sonrisa se convirtió en una mueca mientras desataba una explosión sobre el bastardo, obligándolo a moverse hacia la izquierda para evitarla.
Finalmente, lo tenemos contra las cuerdas. Izuku se lo estaba pasando en grande. Kacchan realmente se estaba esforzando, lo suficiente como para que no pudiera encontrar una apertura que no fuera arriesgada para la competencia que exigía un examen. Si bien todavía se estaba conteniendo, parecía cada vez más probable que tendría que usar un nivel más alto de contingencia solo para esta pelea. Era increíble lo mucho que los tres lo estaban presionando. La brava, revisa si hay algún bicho en mi pelo, no tanto para el resto de la liga, pero al menos estaban a salvo. No como él, ya que la pantalla de su cabeza sonó y tuvo que esquivar un puñetazo de Melissa que atravesó la pared de un edificio. Melissa y Mei estaban ahora en la escena. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par cuando Mei comenzó a dispararle redes, logrando evitar atrapar a Kacchan mientras lo acosaba. Y Melissa lanzó otro puñetazo, obligándolo a activar sus botas de resorte y reubicarse, logrando tener un momento para respirar. Entonces Kacchan se abalanzó sobre él una vez más. ¡Come mierda! Izuku se agachó bajo la última explosión de Kacchan y golpeó un puño con guantes en su cara, enviándolo volando hacia atrás con la nariz sangrando. Una ráfaga de movimiento en el rabillo del ojo lo alertó de que Melissa rebotaba su escudo en el terreno para atraparlo. Sonriendo, lo atrapó sin siquiera girar la cabeza, y luego la congeló con su actualmente sin patentar rayo de éxtasis. Buen intento, héroes. Absorto, su escáner de Kirk se activó mientras Melissa luchaba por liberarse de su agarre de éxtasis. No pudo evitarlo, un Kirk tan asombroso necesitaba ser examinado. Además, si pudiera imitar sus efectos, podría mejorar su propio Full Cooling. Pero parece que tengo el mejor, por segunda vez desde que lo había creado, su escáner falló. Estática y líneas de código se extendieron por su visor mientras la computadora luchaba por expresarlo con palabras. Escaneando Kirk, error. Error. Kirk no escaneable por motivo. No seremos capturados. Dividir por melón y reiniciar. Con ese extraño mensaje de error, su escáner de Kirk se abrió. Una cabalgata de mensajes de error se extendió por su visor. Izuku parpadeó, mirando al espacio mientras intentaba averiguar qué demonios acababa de pasar con su escáner. Su rayo de éxtasis parpadeó, dejando caer a Melissa al suelo torpemente. Espera, ¿qué? Eso no ha sucedido desde el USG. ¿Cómo? Su tren de pensamiento se descarriló justo cuando había regresado a sus vías originales al alertarlo su cabeza de dos firmas de calor masivas que se acumulaban detrás de él. Izuku giró dramáticamente, solo para ver a Kacchan y Mei cargando, el primero haciendo un movimiento de sacacorchos en el aire, la segunda apuntando el cañón de plasma que él había ayudado a hacer directamente hacia él, su ominoso zumbido llenando el aire. Witcher, los ojos de Mastermind se abrieron de par en par cuando vio las miradas enloquecidas en sus rostros, acompañadas de una luz infernal de sus ataques. Detrás de él, Melissa abandonó rápidamente el área. Tragó saliva. ¿Podemos hablar de esto? No lo hicieron. Impacto. Fuego en el agujero. Mayumi apretó cuidadosamente el último tornillo de su invento, dándole un pulido final. Incluso los finales del curso de apoyo de Wano eran una broma. No había esperado que la agencia simulada en la que ella y los otros estudiantes de apoyo estaban de repente fuera atacada por un grupo de robots villanos, pero todos estaban comenzando a producir inventos para que los héroes actuantes repelieran el ataque villano simulado. Plus Ultra y todo eso. Con una sonrisa de confianza en su rostro, se dirigió a un profesor agotado para entregarlo. De acuerdo, he terminado, Kakabom. Apenas se inmutó por el sonido demasiado familiar de una explosión impía que se producía en la distancia, proveniente de lo que supuso que era el área del examen de heroísmo. A su lado, Midoriya detuvo su febril reparación de una placa de pecho que soltaba chispas. El resto de la clase hizo varias exclamaciones de pánico, al no haber crecido con amigos que fueran amenazas felices con las explosiones. ¿Qué diablos fue eso? Gritó Udekiki. Creo que vino del campo de entrenamiento. Exclamó Seiyu con la voz de Present Mic. ¿Son nuestros mayores? Quiero decir, si estamos teniendo un examen extra difícil debido a los villanos, oye, ¿crees que es la práctica de héroe? Preguntó Kuroyami. Apretó un puño, una sola lágrima brillando en su ojo. Porque si lo es, eso es tan varonil. El resto de la clase estaba dividido sobre qué había sucedido exactamente. Pero Mayumi sabía quién tenía la culpa. Mei. Al mismo tiempo, Midoriya exclamó, Kacchan. Se miraron el uno al otro por un momento, pensando mucho en las explosiones que sus amigos típicamente liberaban.
Luego Mayumi tuvo un pensamiento preocupante y se volvió hacia Midoriya, sabiendo la respuesta a su pregunta pero sin querer creer. ¿Ambos? Mientras otra explosión sacudía las ventanas de la sala de examen, Midoriya asintió con confianza. Ambos. Mayumi suspiró, ya volviendo a trabajar en su proyecto. Por supuesto que fueron. No podía imaginar lo que estaban pensando los profesores, al poner a los dos estudiantes más explosivos juntos en un examen. ¿Qué tipo de escenario de pesadilla requería a ambos? Melissa no pudo evitar el escalofrío mientras Mastermind se levantaba del cráter del impacto, la capa hecha jirones, el chaleco chamuscado y quemado para revelar la armadura debajo, pero aún así seguía. Bakugou y Mei estaban listos, Bakugou temblando por la fuerza que había desatado. Su escudo se desenredó, reformándose en una larga tira de tela. Se tambaleó ligeramente, sacudiendo la cabeza para recuperarse, luego logró ponerse en una pose arrogante. Bueno, eso fue realmente impresionante, héroes. Sin embargo, mientras estaba distraído, Melissa le arrojó el escudo desenredado. Se enredó alrededor del guante y el brazo de Mastermind, las bandas se bloquearon en su lugar para formar un vago blob en forma de puño de una mano. ¿Aún, Su monólogo se detuvo. Luego, el villano se giró hacia Melissa. ¿Qué? Por su parte, Melissa sonrió como su novia, agarrando su extremo de la hebra envuelta alrededor de su mano con un agarre de tornillo de banco. Incluso el fondo musical Inator cambió, una nueva pista apareció. Te tengo. Anteriormente, va a ser difícil quitarle la bolsa o escapar, pero la mejor manera de superar sus defensas es desactivar ese rayo tractor suyo, explicó Melissa. Considerando lo efectivo que es para bloquear nuestro movimiento y lo mal que nos está golpeando, ella no terminó esa oración. No tuvo que hacerlo. Bakugou resopló con desdén, pero no objetó. Buena suerte, el bastardo, la armadura es demasiado fuerte para romperla. Melissa tuvo que asentir. Si bien podría haber usado One for All para romper la armadura, considerando que se basaba en un diseño que potencialmente podría absorber uno de los ataques de All Might, combinado con su capacidad para almacenar y liberar energía cinética, no quería darle a Mastermind un ataque de golpe de fuerza completa para usar contra ellos o los maestros en su escape. Por eso no los vamos a romper. Vamos a bloquear los emisores en su lugar. ¿Cómo? Preguntó Mei. Para responder, Melissa levantó sus guanteletes y escudo completos, desenredándolos en su forma más fácilmente portátil antes de volver a ponerlos en su forma regular. Estos están diseñados para mapear automáticamente las manos de los usuarios. Considerando dónde se encuentra el emisor del rayo, no podrá disparar con estos puestos, y podemos machacarlo a golpes sin que nos atrapen en esa mierda. Terminó Bakugou. Mei parecía una asesina. No te arriesgues, te robará a tus bebés y los pervertirá a la ciencia loca del mal, en lugar de a la ciencia loca normal. Bakugou se quedó mirándola con una expresión indescifrable en su rostro. Entonces los dispositivos de rastreo que agregué guiarán al tío Mig directamente a su escondite, sonrió Melissa. Desde que Mastermind había estado en escena, ella se había propuesto incorporar un rastreador en sus dispositivos. Bakugou se quedó boquiabierto ante eso. Su novia hizo una pausa. Luego, una mirada soñadora de adoración cruzó por su rostro. Mel, te he dicho que te amo y cómo funciona tu mente. Cada vez que trabajamos juntas, Melissa sonrió cálidamente a Mei. Oh, Dios, Bakugou hizo una mueca. ¿Podemos, por favor, empezar a mutilar al bastardo? Melissa asintió, lanzándole a Mei uno de sus guantes completos de repuesto. Cierto. Así que necesitamos una gran distracción para poder ponernos esto sin arriesgarnos a que nos vea con la luz. La sonrisa de Bakugou se ensanchó. Debería poder encargarme de eso. Mei se rió maniáticamente, preparando el cañón de plasma. Radiante con ambas, Melissa aplaudió. Vamos a por él. Mastermind miró su mano atrapada, luego la flexionó con curiosidad. Chispas de luz verde salieron de los huecos del guantelete, pero lo único que sucedió fue que las bandas de su escudo quedaron agarradas en un brillo verde. Cancelando su rayo de éxtasis, Mastermind le hizo un pequeño saludo. Chica lista. Un estruendoso boom anunció el regreso de Bakugou a la pelea. El rubio estaba magullado, jadeando y temblando por la explosión que acababa de desatar, pero aún así sonrió mientras lanzaba otra explosión a Mastermind. Mastermind fue a contraatacar, solo para que Melissa lo jalara a un lado, con el One for All brillando a su alrededor. Incluso con un brazo bloqueado, Mastermind no se rendía. Agarró la red cuando pasó, logrando enredar a Bakugou mientras iba por otro golpe final.
Apretando los dientes, Melissa jaló a Mastermind hacia ella con todas sus fuerzas. El villano le disparó su rayo de éxtasis otra vez, inmovilizándola, pero Mei aprovechó el momento para envolver el otro guantelete en el brazo, cortando el rayo. Mastermind intentó liberar su mano, chispas comenzando a acumularse, antes de que Melissa lo agarrara por el brazo. El villano soltó un grito de sorpresa mientras ella lo lanzaba por encima de su cabeza, golpeándolo contra el suelo lo suficientemente fuerte como para dejarlo sin aire. «Vete», le gritó a Mei, su novia, logrando alejarse tambaleándose. «Izuku se va a poner tan feliz de que usé ese lanzamiento contra Mastermind. Se lo había mostrado un par de veces». El villano en cuestión simplemente se quedó en el suelo, claramente aturdido. Melissa fue a esposar al villano indefenso, solo para que el supervillano pasara de estar postrado a dar una patada de barrido para hacerla caer. Saltó y lanzó un gancho salvaje a un Bakugou que se acercaba. «Buen esfuerzo. Pero tendrás que hacerlo mejor que eso». Ella logró sonreír. «Probablemente. Pero te olvidaste de Mei». Mastermind ladeó la cabeza, luego se dio la vuelta. Mei había logrado agarrar su background musicinator con un brazo robótico, con una sonrisa temblorosa y burlona en su rostro. Dos de las extremidades la sujetaban en su lugar, la tercera, maltratada, logró deslizarse y envolver la bolsa. La arrancó de la máquina con un grito de victoria de Mei. Mastermind se quedó mirando, luego comenzó a aplaudir. Cañones de confeti se dispararon desde el background musicinator mientras sonaba la alarma, lo que significaba que el examen había terminado. Muajajaja. Tengo que decir que me pusiste bastante difícil la cosa. Bakugou no dijo nada, solo lo miró con furia. Mei todavía se tambaleaba de pie por su último puñetazo. Luego levantó las manos. Ahora, prefiero no tener que romper esto. ¿Cómo me lo quito? Quédatelo, es un regalo, sonrió Melissa radiantemente. Ya que disfrutas tanto de tomar la ciencia de otras personas. Ay, Mastermind simuló que una flecha le atravesaba el corazón. Aún así, puedes quitármelo, o uso un pulso electromagnético para desactivarlo. ¿Qué quieres? Mei se lanzó hacia Mastermind, solo para que Bakugou la agarrara por el hombro. Tiene ese jodido modo top 10, y no tienes un contraataque para eso, logró decir, apretando los dientes mientras Mei lanzaba insultos a él y a Mastermind por igual. Puedes darle una paliza más tarde. Mei miró a Katsuki, pero dejó de forcejear, los brazos robóticos cayendo con una rabia desolada. Melissa dudó, luego de mala gana deshizo las ataduras bajo la atenta mirada de Mastermind. Mastermind flexionó sus manos, luego, con un breve zumbido electrónico y una pequeña onda de choque alrededor de sus guanteletes, flexionó sus manos con alegría. Solo tenía que asegurarme de que no dejaran ninguna sorpresa. Les sonrió. Adiós por ahora. Por un instante, Melissa quiso atacarlo y golpearlo en la cara con toda la fuerza del One for All. Pero se contuvo. Después de todo, el diseño de Mastermind estaba diseñado para resistir un golpe de fuerza total del tío Mirt. Eso, combinado con su modo full cooling, significaba que Melissa solo lo estaría haciendo más fuerte. Tal vez el director tenía contramedidas para él, pero ella no tenía idea si serían capaces de lidiar con él. Mientras Mastermind y su Fig Musicinator desaparecían en columnas de humo verde, Melissa solo pudo mirar frustrada el lugar donde habían estado parados. Mei dejó escapar un aullido furioso de rabia, los brazos robóticos aplastando un bote de basura cercano. Y Bakugou simplemente explotó tanto figurativa como literalmente. Maldita sea. Mierda. Melissa no podía estar más de acuerdo. Eso fue intenso. Exclamó Present Mic. Eraserhead tuvo que estar de acuerdo. Plan sólido, bien ejecutado. Lo presionaron mucho más de lo que esperábamos. Hizo una pausa. Aunque Bakugou necesita trabajar más en el manejo constructivo de la ira. En la pantalla, Bakugou pateó una pared con frustración, solo para aullar de agonía al romperse presumiblemente un dedo del pie. El director se rió de eso. Luego tocó su micrófono, viendo cómo Bakugou y Mei continuaban enfureciéndose, Melissa hirviendo de furia pero considerablemente más contenida que cualquiera de sus compañeros de equipo. Bueno, todo está resuelto. Muy bien, Snipe, puedes retirarte ahora. Entendido. Informó Snipe por el intercomunicador del personal. Present Mic parecía confundido, luego lo entendió. Espera, ¿tenías a Snipe vigilando a Mastermind? La sonrisa de Nezu heló la habitación hasta la médula. Sí, ha estado apuntándolo con un rifle todo este tiempo. Es un diseño bastante emocionante de David Shield, de verdad.
Dijo algo sobre mostrárselo a cualquier chico que intentara salir con su hija, aunque creo que Midoriya y Atsume ya lo han visto en Islandia. ¿Qué tipo de arma hizo Shield? Preguntó Present Mic, con la cara pálida. Creo que la describió como un cañón de riel calibre 75 que podría acelerar su proyectil a Mach 10, Nezu lo ignoró alegremente. Al ver sus miradas, su sonrisa se amplió. Y un proyectil de uranio empobrecido para mayor seguridad. Snipe lo probó disparando a través de la armadura del Zero Pointer. Me imagino que costará mucho persuadirlo para que se separe de él. Eraserhead luchó por mantener la calma frente al director. Eso, parece un poco excesivo. Ya sea para el propósito declarado o para lidiar con Mastermind, no estaba seguro. En absoluto, esa armadura de Mastermind es bastante resistente. Además, incluso si no es suficiente la primera vez, la segunda o tercera definitivamente lo destrozarían. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Eraserhead ante la mirada en los ojos del director. Como dije, si Mastermind hubiera intentado algo con nuestros estudiantes, no habría vivido lo suficiente para arrepentirse. En el área de descanso que Netsu les había regalado generosamente, Mastermind entró tambaleándose, antes de tirarse en un sofá. Tenía muchas ganas de quitarse la máscara, pero incluso con la brava confirmando que no había cámaras ni dispositivos de grabación en la habitación, no se arriesgaba. Me duele todo, anunció cansado, antes de que una pajita se extendiera desde su máscara y comenzara a beber con avidez de su botella de agua. El resto de la liga no se veía mucho mejor. Todos y cada uno de ellos parecían agotados, cubiertos de rasguños y moretones menores de los estudiantes héroes con los que habían estado luchando. La brava, ¿estás segura de que no tengo ningún insecto encima? Preguntó Hendle temblando, con el cabello normalmente pulcro hecho un desastre. Estoy segura, Hendle. Las manos de la brava temblaron mientras se revisaba con un espejo. ¿De dónde salieron todos esos bichos, el señor? Compres se frotó la frente mientras se quitaba su equipo, dirigiéndose a los reemplazos que Mastermind había considerado necesarios. Creo que nuestro equipo necesita algunas medidas anti-EMP, Mastermind. Mastermind gimió desde donde yacía en el sofá. Lo sé, lo arreglaré cuando volvamos a la base. Honestamente, no pensé que Kaminari pudiera hacer eso. Estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Ruiz se estremeció en un rincón, agarrándose la cabeza. No me estoy dividiendo, sí lo estoy. ¡No! No voy a pasar por eso de nuevo. Ellos no están pasando por eso como lo estábamos nosotros. Sí lo estaban. Debería darles algunos consejos. Lady de Winter le dio una suave palmada en la espalda, provocando un tic en el villano. Partes de su vestido humeaban por su lucha con Todoroki. Tal vez deberías quedarte fuera la próxima, Luice. ¿Qué piensas, Golden? Golden Green salió de su estupor. Oh, claro, seguro, sí. Volvió a mirar a la pared, con los ojos fijos en un punto en algún lugar más allá de ella. Izuku estaba a punto de preguntarle a su amigo qué le había molestado tanto cuando el intercomunicador crepitó. Inmediatamente se tensaron. Bueno, ese fue sin duda un examen muy completo. Una actuación absolutamente maravillosa de todos ustedes. La alegre voz del director resonó a través del sistema de altavoces. Mastermind hizo todo lo posible por fingir que no estaba agotado. Bueno, ¿qué esperabas? Somos, después de todo, la Liga de los Supervillanos. Sí, somos mejores que la simple y no Superliga de Villanos en todos los sentidos, afirmó Lady de Winter con confianza. Espléndido. En ese caso, casi es hora del examen de 1B. No podía ver su cara, pero Mastermind podía decir que su sonrisa se había congelado detrás de su máscara. El resto de la liga estaba igualmente inmóvil, paralizado por la incredulidad. Sí, hemos logrado reparar los terrenos después de todo el daño que ha ocurrido. 1B está casi listo para enfrentarse a su malvada liga. Estarán disfrazados y en los terrenos en unos 10 minutos. Solo estén listos para irse. La voz de Netsu destilaba una dulzura almibarada. Un coro de quejidos provino del resto de la liga. Mastermind casi se unió a ellos. Pero tenía que poner una cara valiente. Bueno, envíalos. Probaremos sus almas con nuestra fuerza. ¿Verdad, chicos? La liga logró responder con más entusiasmo, ante los alegres aplausos del director. Lo espero con ansias. Esta ha sido la vez que más me he divertido con villanos en años, después de todo. La animada voz de Netsu se cortó, y los altavoces se volvieron inertes una vez más antes de que Mastermind pudiera corregirlo.
Mastermind hizo una pausa por un momento en el sofá, luego, suspirando, comenzó a revisar su equipo para la próxima ola de estudiantes. Vamos, Liga. Démosles un espectáculo. Con un leve agotamiento tirando de sus extremidades por haber trabajado tan duro, el resto de la liga lo siguió. La clase 1B no pudo evitar estar nerviosa mientras miraban a sus maestros. Habían entrado, esperando enfrentarse a robots como en el examen de ingreso, como les habían dicho sus superiores. Solo para que esto les fuera arrebatado con esta última revelación. Espera, ¿no vamos a pelear contra los robots? Preguntó Tsuburaba nerviosamente. Tal vez vamos a pelear contra uno, exclamó Monoma. La manera perfecta de demostrar que somos los mejores, sí, eso sería genial. Si ese es el plan, espero pelear contra Bakugou, sonrió Kamakiri viciosamente. Tengo una cuenta pendiente con él. Monoma detuvo su diatriba para lanzarle a Kamakiri una mirada extraña. Tienes una especie de obsesión con ese tipo. No me malinterpretes, odio a uno, a tanto como a cualquiera, pero tú lo llevas un poco lejos. Es una rivalidad de por vida. Se defendió Kamakiri. Lo conociste una vez en la carrera de caballos. Por, ¿cómo? 5 minutos, dijo Monoma rotundamente. Ni siquiera su rivalidad con uno, había sido tan intensa. Eso es tiempo suficiente para formar una rivalidad de por vida. Se defendió Kamakiri. Monoma abrió la boca para seguir discutiendo, solo para que Shishida lo interrumpiera. Dudo mucho que ese sea el caso, especialmente porque uno, ya ha tenido su examen, interrumpió el chico peludo. Monoma apenas se estremeció cuando su ego fue perforado expertamente. ¿Entonces vamos a pelear contra los maestros? Preguntó Kendo. Luego lanzó una mirada nerviosa a los maestros reunidos, centrándose en el pequeño anciano con equipo de héroe. Si es así, me da pena el que pelee contra ese tipo. ¿Por qué? Kendo se estremeció, con la expresión sin vida. Nunca pelees contra una persona mayor, pequeña y sonriente si puedes evitarlo. Primera regla del Kung Fu. Yui le lanzó a Kendo una mirada extraña. Eso parece, extrañamente específico. La hermana mayor de B les dio una mirada agotada. Confíen en mí, esa regla se aprende muy rápido. ¿Por qué? Kendo tiene razón, habrían estado peleando contra los maestros en un universo cuerdo, interrumpió Black King. Desafortunadamente, una dramática columna de humo verde más tarde, y la Liga de los Supervillanos estaba frente a ellos, acompañada de música a todo volumen. Nuevos efectos pirotécnicos de Kouro completaron su entrada llamativa. Muajajaja. Somos nosotros. ¿Están listos para su examen? Exclamó Mastermind. El resto de la liga intentó igualar su entusiasmo con diversos grados de éxito. La cara de Monoma se puso pálida. Un ruido como de una tetera moribunda salió de sus labios. ¿Peleó contra ellos? Chilló. Blackin asintió. Sí, lo hicieron. Aunque sé con certeza que ustedes los van a vencer mucho más a fondo que Bueno, originalmente iban a pelear contra los maestros, pero luego la Liga de los Supervillanos se ofreció amablemente a probarlos a ustedes, los estudiantes. Sin embargo, Blackin solicitó específicamente que se enfrentaran a los maestros, obteniendo lo que él consideraba una experiencia de examen más segura y equilibrada, dijo Netsu alegremente, mientras los maestros se alejaban de él. Blackin suspiró mientras el director continuaba. Algo gracioso, en realidad, pero el joven Monoma aquí vino a mi oficina, solicitando el mismo formato de examen que para probar que B es mejor que A. Es decir, iba a suceder de todos modos, pero es divertido. Kendo giró sus ojos para mirar a Monoma con incredulidad y una rabia incipiente, el resto de B haciendo lo mismo. El chico rubio logró soltar una débil risa bajo su atención. ¿No lo habría hecho si hubiera sabido que era la liga? Sin decir una palabra, Kendo apuntó sus dedos a sus ojos entrecerrados, moviéndolos entre los de Monoma y los suyos. Tragando saliva, Monoma se volvió hacia los villanos reales. El director dijo que íbamos a pelear contra ellos de todos modos, refunfuñó. No me culpen por pelear contra estos lunáticos. Kendo levantó un dedo. Se detuvo. Luego lo bajó. Justo. Mastermind asintió. Entonces. ¿Quién está listo para sus exámenes? Aplaudió alegremente, casi como un maestro de jardín de infantes. No se preocupen tanto, estos exámenes de combate van a ser divertidos. Blackin suspiró. Simplemente terminen con esto. Por favor. A medida que se revelaban los emparejamientos para cada villano, Monoma sonrió. Con suerte no nos cortarán esta vez, Monoma intentó consolarse a sí mismo.
Quiero decir, somos importantes, ¿verdad? Oh, cada estudiante de héroe es importante. Dijo Master Mind alegremente. Ahora, prepárense para sus exámenes. Muajajaja. Un trueno retumbó mientras B tragaba con ansiedad. Monoma logró una sonrisa. Sí, exactamente. Nosotros no somos solo un chiste. Si esto fuera una historia, nuestras luchas tardarían como 2 capítulos en contarse. ¡Ay!, gimió Monoma desde su posición postrada. Sentimientos similares vinieron del resto de B reunidos, en varios estados de agotamiento o dolor. Al menos casi todos habían aprobado, con la excepción de Monoma. Al menos la Liga de los Supervillanos no lo estaba pasando mucho mejor que B. Todos estaban agotados. No es sorprendente, ya que se habían enfrentado a una dura oposición en ambas clases de primer año de héroes. Hombre, eso fue una serie de peleas difíciles. Jadeó Master Mind. El señor Warp se ajustó su sombrero de copa, sacudiéndole el polvo de sus últimas fatigas. Eso fue, ciertamente intenso. Estos estudiantes son verdaderos huevos de oro. Inclota sintió débilmente. Sí, eso fue bastante loco. Tal vez veamos esas peleas en una historia secundaria o algo así. Luego parpadeó. Está bien, esa conmoción cerebral fue más grave de lo que pensaba. Bueno, Liga de los Supervillanos, eso fue bastante excepcional. Dijo Netsu, luciendo una sonrisa alegre. El resto de los maestros miraron abiertamente a la liga, no es que Monoma pudiera culparlos después de lo que la mejor clase de primer año de héroes acababa de pasar. Ciertamente los pusieron a prueba. Pero por supuesto que lo hicimos. ¿Esperaría algo menos? Balbuceó Master Mind. Netsu sonrió. Ahora, B, es hora de que se dirijan al auditorio. Solo para una breve reseña, nada más. Master Mind logró un saludo alegre. Hasta que tengan su lick.